confirman fuentes jurídicas presentes en esa declaración, la declaración de ese técnico del 112 que ha dicho que efectivamente Salomé Pradas le dijo que hasta que no tuviera su visto bueno no mandara ningún tipo de alerta a la población. Sabemos que se mandó a las 8:11 de la tarde, cuando ya muchos valencianos se habían ahogado. Ha relatado que Salomé Pradas y el subdirector de emergencias, Jorge Suárez, entraban y salían constantemente del Centro de Coordinación de Emergencias, de esa sede del CECOPI en la que se estaba realizando la reunión, que estaban muy nerviosos y que constantemente entraban y salían de la sala. Declaración muy importante ante la jueza que está investigando la Dana. Una de las cosas que sospecha además la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que de hecho está buscando en esa investigación, y hoy tiene ese testimonio, Antonio, que es el del técnico que mandó esa alerta a la población. Ha comentado también que al principio barajaron un mensaje específico sobre la presa de Forata, sobre la posibilidad de que se rompiera, que luego lo descartaron y ya decidieron efectivamente mandar uno más genérico, que es algo que sí reconoció Salomé Pradas en su declaración, pero ha dado ese dato importantísimo, que necesitaba el visto bueno de la consejera y que ella no se lo dio. Y sabemos que a esas horas lo que estaba intentando era contactar sin éxito con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La instrucción judicial está siendo tan exhaustiva y está siendo tan contundente que yo lanzaría un mensaje también de prudencia aquí a los partidos de la oposición. No hay que hacer politiqueo con esta cuestión. Creo que el relato judicial está enterrando el relato político que se ha tratado de imponer. Y esta jueza ha dejado muy clara la relación causal que hay entre una alerta que fue tardía y que fue errónea con el número de muertes que se produjeron, que cuando se mandó esa alerta ya se había producido ese grueso de muertes. Y en este caso yo creo que el cerco ya se ha cerrado totalmente sobre Salomé Pradas. Ella fue la que paralizó esa alerta hasta las 20:11 en virtud de ese testimonio que hemos conocido hoy, y ahora la clave... Y que Mazón ha hecho trampas con las llamadas, que dijo que nos las ibas a mostrar. Bueno, es decir, nos ha mentido sobre la llamada, veces, sobre la última llamada que le hizo Salomé Pradas, la ocultó. Pero ahora la clave es ver hasta qué punto hay responsabilidad de Carlos Mazón, hasta qué punto Salomé Pradas puede plantear y puede demostrar que si ella mandó parar fue porque estaba esperando el ok de su jefe. Porque quien tiene la competencia es Salomé Pradas. El técnico apunta directamente hasta Salomé Pradas. Y si el caso escala o no escala hasta Carlos Mazón, eso solo lo puede escalar Salomé Pradas reconociendo o diciendo en sede judicial que si ella mandó parar fue porque no conseguía localizar a Carlos Mazón, eso se puede ver en el listado de llamadas, y que solo cuando tuvo ese ok para lanzar la alerta, ella a su vez dio el ok al 112 para que la lanzara. Yo creo que el caso sobre Salomé Pradas está prácticamente claro, y la clave es ella si se va a asumir toda la responsabilidad o está dispuesta a escalarla hacia su jefe, hacia Carlos Mazón, porque en realidad fue él quien paró o no paró esa alerta. Claro, resulta muy relevante esta declaración si la cruzamos con el listado de llamadas que la propia Salomé Pradas le dio a la jueza Nuria Ruiz Tobarra el pasado 11 de abril durante su declaración en el juzgado, porque de ese listado de llamadas se deduce que la última conversación que tuvo con Mazón, la última llamada telefónica, fue a las 18:30, luego después hubo otra a las 19:13 de la tarde, es decir, estuvo 1 hora y 13 minutos sin poder hablar con el presidente de la Generalitat Valenciana, en los momentos en los que se produjeron la mayor parte de fallecimientos, según constatan esas llamadas desesperadas al 112 y otros datos que hay en la investigación. Pero es que además en dos momentos en ese lapso de tiempo, a las 19:10 y a las 19:36, el propio Carlos Mazón colgó 2 llamadas que le estaba realizando Salomé Pradas. Ahora sabemos que necesitaba ese visto bueno, por lo que ha declarado el técnico de emergencias del 112, que por eso no se lo dio y que por eso esa alerta a la población se hizo tan tarde. Pero con la cantidad de comparecientes que hay, no están nadie de las 228 víctimas y nadie que pudiese aclarar qué hizo Mazón el día de la Dana. Bueno, más que curioso, es curioso para mucha gente, pero está totalmente pactado, ¿no? Porque Vox ha decidido, el partido que vino a limpiar la corrupción y tal, ha decidido sostener a Mazón, y eso incluye esta comisión de investigación totalmente pactada para que no se hable de lo fundamental y, por ejemplo, y que se ponga el foco donde no debe estar, ¿no? En una decisión totalmente asíncrona, ahora que hablamos de las asincronías, asíncrona con la instrucción judicial, que dice claramente que hubo una responsabilidad, como dice la ley, autonómica, ¿no? Sin embargo, los documentos que se han aprobado estudiar en esa comisión, casi 100 estatales, pero 27 autonómicos. O, por ejemplo, no hay nada, hay otro apagón enorme entre lo que hizo. Por ejemplo, no se ha aprobado
solicitar la factura del Ventorro, que más que lo que comieron, que dijo la periodista que comió con Mazón, setas de temporada y tomates con vendresca y una botella de vino, revelaría en qué horario y si hubo digestivos, los llamados digestivos, o hubo alcohol, o en qué situación estaba el presidente de la Generalitat, a qué horas se fue al despacho. Todo eso ha quedado totalmente fuera. También ha quedado fuera la presencia de la propia periodista, de la comensal, que podría arrojar un poco de luz. Es decir, 6 meses después de la Dana, se ha acordado unos nombres, ni siquiera un calendario, que se pondrá en marcha con suerte después del verano, cuando se cumpla un año y cuando la comisión, por ejemplo, del Senado ya lleva tiempo. Pues en la comunidad autónoma donde sucedió todo esto se empezará a hablar de manera, digamos, preparada para que no se hable realmente de lo que es relevante y se hablará un año después de la Dana. Bueno, yo creo que evidentemente es un menú cocinado, preparado, para que nada pase y para seguir sosteniendo la gran mentira de Carlos Mazón, que es que no tenía información, que no pudo hacer nada y que estaba en su despacho trabajando esa tarde. Pero ¿vosotros tenéis certeza de verdad de que Mazón estuvo en el Ventorro esa tarde? Es que no lo sabemos, porque nadie la tiene, por eso se pide la factura. Claro, a ver si eso aclara algo, a ver si es que él está defendiendo una tesis de que, incluso avalada por la versión de la periodista con la que supuestamente comió, que no hay certeza. Entonces nuestra obligación es de exigir día tras día dónde estaba el presidente de la Generalitat esas horas negras. Es un intento, claramente, esta investigación de intentar buscar alguna responsabilidad en el gobierno central. Yo creo que Vox sostiene al gobierno, como dice Raquel, porque le interesa, lo estamos viendo en las encuestas. Vox está ascendiendo demoscópicamente en la Comunidad Valenciana y le interesa que continúe Mazón el mayor tiempo posible. La pregunta es, ¿qué va a hacer Feijóo? ¿Hasta cuándo va a soportar esa losa que tiene, que se llama Carlos Mazón? Yo creo que Mazón no puede ser el candidato de la Generalitat del PP, no puede serlo. Hemos visto a Camps también ahora que le plantará cara en unas hipotéticas primarias, al expresidente Camps. Yo creo que el PP tiene una papeleta de muy difícil resolución. Cuanto más tarde en resolver el futuro de Mazón, yo creo que peor para el PP. Pues efectivamente, yo creo que esta es una declaración capital, muy importante en este caso, ¿no? Porque efectivamente, como decías, Ainhoa, esto cierra el círculo, o se aproxima bastante a ellos sobre Salomé Pradas, y ahora lo que queda saber es si va, sobre todo, a salpicar al presidente Carlos Mazón judicialmente, claro, porque ya sabemos que políticamente él está abrasado, por mucho que intente recuperar o reconstruir su relato ya a estas alturas es totalmente imposible, él está acabado políticamente, no creo que sea posible una resurrección política y es más, no la creo pertinente visto lo que vimos en la pandemia y su comportamiento posterior, pero en efecto lo que nos queda por saber es si esto va a escalar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y para eso la jueza de Catarroja tiene que decidir si finalmente acaba elevando una exposición razonada al TSJCV. Y ese va a ser el paso fundamental. Ayer ya dijo en un auto que de momento no ha llegado ese punto de la investigación, que tiene más diligencias que practicar, pero inevitablemente esa pregunta, digamos, planea sobre toda esta investigación judicial y lo que sí que desde luego parece bastante claro es dónde está la responsabilidad de lo que ocurrió en aquel momento, es decir, está centralizada en la Generalitat Valenciana y en lo que hicieron las autoridades políticas, no tanto los técnicos como quiere hacer ver Salomé Pradas, que con ella esto no iba y no sabía nada. Bueno, pues evidentemente sí, porque las competencias las tenía la Generalitat, por supuesto no la delegación del gobierno, y a ver en qué queda finalmente la cosa, pero desde luego el panorama judicial no puede ser más negro porque la investigación judicial es una y la jueza va enfilando claramente las responsabilidades políticas de la Comisión Europea les va a recibir y en la Cámara donde somos representantes de todo el pueblo no van a ser recibidos. Me parece absolutamente un insulto a estas personas y un insulto a la memoria de estas víctimas.